Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema sobre planimetría que viene contenido en la materia de Anatomía y Fisiología 1. Como hemos visto a lo largo de esta materia, es de vital importancia para el profesional de la salud tener una idea clara de la ubicación, posición y dirección del movimiento del cuerpo. Esto nos permite ubicar el cuerpo humano en un espacio determinado. El técnico en urgencias médicas basa fundamentalmente muchos de sus diagnósticos, la cinemática de trauma, la ubicación de las lesiones, precisamente en este tipo de términos. Inclusive nos puede ayudar también a nivel de medicina legal, ya que muchas lesiones tenemos que ubicarlas tanto en el cuerpo humano como en la zona específica del miembro anatómico en determinado momento. Nos sirve mucho también para poder hacer las hojas, digamos, de presentación de los pacientes, y creo que es fundamental también en la comunicación entre el paramédico y el médico que está recibiendo al paciente en algún hospital. Eso nos va a ayudar a ser más breve y que se le pueda atender de una manera más rápida y efectiva al paciente, sobre todo si sospechamos de lesiones internas o pues son pacientes prioritarios. Fundamentalmente nosotros debemos de tener una idea clara sobre este tipo de términos que nos van a ayudar en el día a día como técnico en urgencias médicas. Dentro de la terminología anatómica tenemos, por ejemplo, lo que está superior en dirección al cráneo, lo que está inferior o caudal, lo que se aleja fuera de la cabeza. Podemos tener las estructuras que están anteriores o ventrales, posteriores o dorsales. También tenemos, por ejemplo, la terminología médica que se refiere a lo que es medial, que está hacia la línea media del cuerpo, o que está externa, que se aleja de la línea media. Por ejemplo, podemos también tener el término proximal, cuando una parte del cuerpo se encuentra cerca de la línea media, o distal, cuando una parte del cuerpo se encuentra lejos de la línea media, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, por poner un ejemplo de una fractura, por ejemplo, de tercio medio, por ejemplo, de cúbito o de radio, estamos hablando, digamos, de tercio medio, podemos hablar de tercio medio, de tercio distal o de tercio proximal. Eso podría ser superficial o periférica, más cercana de la superficie, profundo central, más lejos de la superficie del cuerpo. Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en lesiones que son, por ejemplo, con heridas con punzocortantes. También tenemos lo que es parietal, paredes de una cavidad, o puede ser, por ejemplo, visceral, que se refiere más a los órganos que se encuentran dentro de la cavidad. Puede ser también dentro, un segundito, puede ser también ipsolateral, que se encuentra del mismo lado, por ejemplo, o contralateral, ¿no? Que se encuentra del otro lado, la estructura o órgano que se ubica del lado contrario del cuerpo. Dentro de los términos de movimiento, por ejemplo, podemos tener el término de extensión y flexión. La extensión es un movimiento de separación y la flexión es un movimiento de acercamiento. Un claro ejemplo de ellos a nivel clínico, por ejemplo, es la hiperextensión o la hiperflexión de las cervicales, por ejemplo. Tenemos también el término de abducción, el movimiento de un miembro se aleja del plano medio, y tenemos también el movimiento de aducción, donde el movimiento del miembro se acerca hacia el plano medio. A nivel clínico esto es muy asequible para poder hacer diagnósticos o para poder evaluar un miembro o la movilidad de alguna articulación. También, por ejemplo, el movimiento de elevación, el cual asciende hacia arriba, o el de depresión para mover hacia abajo. El movimiento de circunducción, movimiento de la articulación, de manera que el extremo del hueso hace un círculo. Un movimiento interesante que también se ocupa en clínica, por ejemplo, para hacer una hiperextensión, una luxación de mandíbula, por ejemplo, sería la protusión, que hace alusión al movimiento del maxilar inferior hacia adelante. Eso lo podemos hacer o lo vemos en clínica para poder hacer un manejo de la vía aérea en pacientes con traumatismos a nivel cervical. O la retrusión, que es el desplazamiento hacia atrás de la mandíbula o del maxilar inferior. Aquí, por ejemplo, tenemos la pronación, que es un movimiento del antebrazo y de la mano por el cual el radio rota
medialmente sobre su eje longitudinal, y la supinación es el movimiento del antebrazo y de la mano por el cual el radio gira lateralmente sobre el eje longitudinal. Dentro de la rotación tenemos, por ejemplo, la rotación lateral o externa, que es la que se aleja de la línea media, y la rotación medial o interna es una rotación externa por su longitud, longitudinalmente va hacia el centro externa, y medial o interna.